En este video se verá cómo evaluamos y analizamos la corriente medida en voltios, el pH y la temperatura de celdas de combustible microbianas, ubicadas en dos ciudades de Colombia. La primera ciudad es Fusagasugá y la segunda es El Espinal. Son dos ciudades muy diferentes, ya que una es de clima frío y la otra es de clima cálido. Gracias a estos dos lugares podemos evidenciar las diferencias que puede tener los resultados de las celdas, pues por la temperatura que tienen. Este experimento tuvo una duración de 8 semanas. Empezó el día 4 de abril y finalizó el día 29 de mayo. Las celdas de combustible microbianas son una tecnología emergente que como tal podrá contribuir en un futuro a solucionar pues una de las problemáticas más críticas que afronta la sociedad actual, que una de estas es como tal la crisis energética y como tal también la disponibilidad de agua no contaminada. Esta celda de combustible microbiana es como un dispositivo que se basa en microorganismos para convertir la energía química presente en un sustrato eléctrico. Bueno, esto es posible bajo ciertas condiciones de algunos microorganismos pues que transfieren, digamos, sus electrones producidos en la actividad metabólica a un ánodo como aceptor natural de electrones. También, digamos, la celda combustible microbiana utiliza como la cooperación entre las bacterias que están en el suelo y las plantas para convertir, digamos, la energía solar en energía eléctrica. Como tal, esto se basa en dos procesos, y el primero de estos es como la rizodisposición. Esta rizodisposición se basa como tal en compuestos orgánicos de las plantas vivas y la generación de electricidad a partir de compuestos orgánicos. Las plantas convierten la radiación solar en energía química, como los hidratos de carbono y eso, como para su metabolismo, y hasta un 40% del carbón fijado neto puede ser liberado por las raíces. Un ejemplo claro es como la absorción de nutrientes. También pues la idea principal de los rizodepósitos de las plantas como tal, utilizar como los sustratos de las bacterias para generar electricidad. También las bacterias electroquímicamente activas en la celda de combustible utilizan la energía química del sustrato para su metabolismo, y a su vez utilizan como un aceptor de electrones, que es el ánodo de la celda de combustible. El segundo proceso es la oxidación de la materia orgánica. Este se da cuando como las bacterias producen electrones en el comportamiento anódico. Estos electrones llegan como tal al cátodo, y de ahí llegan al ánodo y después al cátodo. Los pasos serán muy sencillos para realizar esta celda de combustible microbiana vegetal. Lo primero que haré es en cada extremo del cable cortarle un pedazo para que se vea la parte de cobre. Luego, en la lámina de zinc voy a abrir unos huequitos. Un pedazo de cable lo voy a pasar por aquí. Para que tenga un poco más de contacto con nuestra lámina. El otro extremo de cable lo voy a enrollar en los alambres de cobre. hasta que quede algo así.
Ahora, en nuestra matera vamos a agregar un poco de tierra de jardín. Ya cuando tengamos una pequeña cama de tierra de jardín, vamos a colocar la parte del alambre de cobre en la parte de abajo para que quede por debajo de la raíz. Ahora nuestra planta la vamos a colocar ahí. La parte de las raíces la vamos a colocar cerca del cátodo, o sea, del alambre de cobre. Y seguimos llenando con tierra. Ahora, en el otro extremo donde cortamos un poquito para que quedara el alambre, vamos a colocar un bombillo LED. Cada uno lo amarramos en su patica. ¿Cómo medimos los voltios? Un extremo, al pasar de los días, quitamos el LED y con un extremo medimos a un lado y con el otro extremo medimos al otro. Y con este cablecito que está aquí medimos la temperatura. Este extremo lo metemos aquí en la tierra y lo colocamos aquí. Y así hacemos nuestra celda de combustible microbiano. Muchas gracias. De que la temperatura 1, que estuvo entre los 26 a los 35 grados, esto se dio porque estaba ubicada en el sol. La temperatura 2 no varió mucho, estuvo entre los 24 grados, 23 grados, por lo que estuvo ubicada en la sombra. Y la temperatura 3 varió un poco, ya que geográficamente estaba ubicada en un clima cálido. Bueno, aquí en la escala de pH podemos observar que se mantuvo sobre los 6.5 y los 7 durante todas las 8 semanas. El pH 1 y el pH 2. El pH 3 tuvo algunas variables. La segunda y tercera semana aumentaron. Las primera, segunda y tercera semana estuvieron sobre el pH neutro, sobre el pH 7, y la otra semana ya disminuyó a pH 6 y se mantuvo estable. Con base en lo anterior dicho, se evidencia en las tablas y las gráficas de datos que la temperatura cuenta con una variación notable, el pH es un pH neutro, la corriente en amperios es constante y el voltaje en voltios cuenta con una variación muy mínima. Esto para Golden Duranta, que se encontraba en la sombra.
Igualmente lo podemos identificar en la gráfica, cada uno, el pH, la temperatura, la corriente en amperios y el voltaje en voltios, tiene un color. Pasando a la planta número 3, que es un cactus, que este cactus estaba mediante la radiación solar, expuesto a la radiación solar. La temperatura también cuenta con una variación notable. El pH es un pH neutro y la corriente, pues se puede identificar su variación notable en lo que es corriente. Y el voltaje en voltios pues cuenta con una variación también muy mínima. En la planta número 4, que por un tiempo estuvo en sombra, pero después la colocamos para que estuviera expuesta a la radiación solar, podemos identificar una temperatura con una variación muy mínima. El pH es un pH neutro. La corriente en amperios no pasaba de menos 0.50 amperios. Y el voltaje en voltios también es una variación muy mínima, que no pasaba de 1 y de menos 1 voltios. Igualmente lo podemos evidenciar en la gráfica. La Golden Duranta y el cactus. Aquí podemos observar que la Golden Duranta, esta fue la planta que estaba expuesta a la luz solar, la radiación solar y al ecosistema que podemos observar. Y esta es la que teníamos en la sombra. A esa planta que estaba en la sombra, a esta planta la afectaron principalmente los agentes externos. La falta de luz, aunque se sacaba 3-4 veces a la semana, se le propinaba mucha agua también, pero más que todo la afectó fueron las plagas que se encuentran acá en su alrededor. Principalmente fueron las hormigas. En las noches entraban y ya se está otra vez recuperando. Bueno, podemos identificar que mediante estas plantas se puede obtener una energía de acuerdo a las interacciones microbianas con estos dos tipos de plantas, que son la Golden Duranta y el cactus. También mediante la rizósfera, que es un tipo de interacción entre el suelo y la raíz mediante el contacto del ánodo del ánodo y el cátodo. Pues esto nos genera una energía. Aquí cada plantita tiene su bombillito y está conectado al ánodo y al cátodo. Podemos identificar una reacción química que se presentaba en las celdas de combustible microbiano. Esta reacción química es el método de redox, donde se transfieren los electrones entre reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación entre el agente oxidante y el agente reductor. Podemos identificar que el ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación y el cátodo es el electrodo donde ocurre la reducción. Pasando a la radiación solar, los diferentes tipos de plantas que se manejaron, que estamos contando con la Golden Duranta y el cactus, pudimos identificar que presentaron diferentes reacciones, ya que el caso de la Golden Duranta, donde una estuvo expuesta a la radiación directa del sol y otra estuvo expuesta a la sombra. Se pudo apreciar que la última, que es esta de acá, no presentó un crecimiento normal, sino que a la misma vez fue lento, haciendo esto que pues, la producción de los rizodepósitos variaran con cada una, ya que al tener un desarrollo más lento, sus raíces no generan
los mismos nutrientes ni los mismos compuestos para que estimulen la actividad microbiológica. Igualmente las plagas que afectaron esta planta. Mediante la modificación operativa pudimos identificar la temperatura constante para que el suelo pueda acoplarse al ecosistema donde tenemos las celdas de combustible microbiano. También los tipos de metabolismo. La Golden Duranta se acopló al entorno donde la teníamos, al ecosistema donde la tenemos. Y el cactus, a pesar de que Fusagasugá estaba en uno de los días más fríos, en las temporadas más frías, se acopló al entorno muy bien, ya pues todos conocemos que los cactus son plantas desérticas que siempre tienen que estar en un entorno establecido con el sol. La afectación de la presencia de sustancias inhibidoras, pues aquí podemos identificar que las sustancias inhibidoras no permiten que ingresen los sustratos al sitio de una enzima y obstaculiza que dicha enzima se catalice, puesto que al aplicar el agua no permite que los sustratos que esta agua contienen no ingrese a la planta, impidiendo el desarrollo y reacciones fotoquímicas con la radiación solar, ocasionando la reacción entre el ánodo y el cátodo. También podemos identificar la primera ley de la termodinámica o la ley de la conservación, puesto que este principio establece que la energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, permanece constante. Por eso va a permanecer constante la energía solar que pudo captar las plantas, va a estar constante dentro del suelo, dentro del ánodo, dentro del cátodo, y va a generar electricidad. Esto nos quiere decir que con estas celdas de combustible microbiano podemos generar las celdas de combustible microbiano. Son una fuente de energía renovable sostenible que podemos utilizar a corto o a largo plazo. Algo que cabe resaltar que encontramos en un artículo en internet es que para generar energía el cactus reacciona de forma particular ante la fotosíntesis de un proceso que libera electrones y después los recaptura produciendo energía eléctrica. Y pues principalmente podemos identificar que actualmente la cantidad de energía que puede generarse de esta manera con los cactus es de 1 milésima de watt, es decir que equivale de 1 microwatt se requiera para una cancha de fútbol llena de cactus para producir tan solo 60 watts. Como conclusiones podemos decir que la mayoría de plantas utilizan un pH entre 6.5 y 7.2. Las plantas que utilizamos para este experimento obtienen este rango de pH, así que podemos decir que sí son óptimas a la hora de generar corriente eléctrica. También podemos decir que las celdas microbianas verdes son una gran alternativa, puesto de que son energías renovables y no producen gases a la atmósfera, y asimismo se puede disminuir el efecto invernadero en el mundo. También podemos decir como conclusión que la posibilidad de utilizar esta tecnología es muy fácil, ya que los materiales que se necesitan para realizarla se encuentran muy fácilmente en el medio que nos rodea, y además el tiempo de construcción no es mucho, entonces facilita muchísimo las cosas. También podemos decir que las celdas de combustible microbianas constituyen una gran oportunidad para profundizar en el conocimiento de las complejas interacciones entre la comunidad microbiana y los sustratos involucrados en el proceso del intercambio de electrones.